Continuaremos con el capítulo número 19, que se llama De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo y de las aventuras que le sucedió con un cuerpo muerto con otros acontecimientos famosos. En este momento continúa pues con la historia del capítulo número 18, cuando Sancho Panza iba pues con Don Quijote y le estaba como dando ánimos, divirtiéndolo y hablándole de otros temas para como apaciguar esas desgracias. Ahí empiezan a hablar con que entonces Sancho le dice a Don Quijote que las desgracias que le estaban pasando era porque él había incumplido o había pecado contra una de las órdenes de caballería, que era que no había cumplido con comer pan a manteles ni con la reina Folgar. Entonces esto se menciona es porque esto viene del libro del Marqués de Mantua. Eso mismo se menciona en este libro. Aquí también le dice que ha roto el juramento porque no ha cogido, no ha quitado el yelmo de Malandrino, o mejor dicho, el yelmo de Mambrino, que ya ha sido mencionado en ocasiones anteriores. Entonces aquí Don Quijote pues dice que él tiene razón, pero que ha sido también culpa de él porque no le ha recordado la memoria. O sea que acepta el error, pero también pone en culpa a Sancho porque no ha recordado la memoria de él, de que no ha cumplido esto. Y Sancho dice, pero yo por qué si yo no he jurado nada. Entonces Quijote empieza y le dice, no importa que no hayas jurado nada, basta que hayas sido partícipe de esto. O sea, vaya con que haya sido partícipe de esto. Y en esto como que se la pasaron discutiendo, pues en este momento. Y ya como por ir más adelante en la historia, ellos hablando, vieron como en el camino unas lumbres. Para explicar qué son lumbres, son como unas bolas, pues unas bolas de fuego en estacas, unas antorchas, mejor dicho. Entonces ellos vieron unas lumbres y vieron que que se estaban acercando. Pero antes de eso, ellos tenían demasiada hambre. Yo creo que por primera vez se menciona de que Quijote tenía hambre, porque él mismo él dice, tengo también hambre. Pero Sancho sí no lo dio a disimular y él lo decía normalmente, tengo hambre y tengo hambre. Y sacaba las alforjas, pero ellos ya no tenían las alforjas. Porque las alforjas anteriormente se les habían robado en el ventero para poder pagar la deuda. Y que estaban esperando que pasara 1 o 2 leguas para poder encontrar otra venta, ¿cierto? Que pasaran más o menos 5,5 kilómetros para que llegara una venta. Entonces, volviendo a la historia, dice que se acercaron a unas lumbres que parecían estrellas que se movían, por lo mismo que eran antorchas, bolas de fuego. Y ellos creían que podría ser, que ellos veían todo eso, pues Sancho creía que podría ser porque tenían demasiada hambre. Y entonces ellos estaban imaginándose todo, o sea, él ya estaba como comparándose a la locura de Quijote. Y en este momento Sancho está muy asustado y se compara con un azogado. Y un azogado es estas personas que se intoxican por medio del mercurio, que se ponen temblorosas, como esquizofrénicos, pues se ponen a mover en todo. Y Quijote también estaba asustado y dice que se le erizaron los cabellos de la cabeza. Sí. Bueno, ahí lo que sucede es que Quijote pues dice esto, pero animándose un poco a Sancho y así, dice que esta debe ser una grandiosa aventura, que demostrar su honor y su caballería en este momento. Y ellos ahí vuelven a mencionar de que estas cosas que venían eran fantasmas. Ellos, Sancho había dicho que eran fantasmas, Quijote había dicho, perdón, que era fantasma. Y que Sancho dice que donde habrán más costillas que sufran este agravio otra vez. Y a mí me pareció muy bonito porque ahí Don Quijote dice que él no va a permitir que toquen a Sancho Panza, que no va a permitir que se burlen de él ni nada de eso, que él a pesar de que sean un fantasma va a tratar pues, como de pelear y luchar contra ellos. Otra vez Sancho le dice que él tiene miedo debido a lo que pasó en la ventera. Porque entonces Quijote la venta, y entonces Quijote se disculpa y dice que no, que era porque él no había podido saltar ese muro para poder ir a rescatar. Para ir a esgrimar con él. A esgrimar con los demás. Y ir a esgrimar mi espada, dice él. Pero aquí ya podía salvarlo de todo lo que llegara. Bueno, entonces pues ya aquí Quijote y Sancho empiezan como pues a hablar y entablar sobre el miedo que lo va a proteger y todo esto. Y se fue, él avanzó con Rocinante, él en su asno, y se fueron como a acercar más al camino a ver qué era. Y descubrieron
Pero el que se acerca no es Quijote. No, los dos. Él Ay, dice no, que, los dos. o sea, que Quijote O sea, coge primero su va a adelante. Rocinante y que el asno siempre sigue a Rocinante. El asno siempre lo sigue, entonces se va también Detrás, Sancho con él. siempre. Ajá. Entonces, mientras iban avanzando, se dieron de cuenta que eran muchos encamisados. Y Don Quijote le ruega a Sancho que por favor tenga un buen ánimo para atender esta experiencia de lo que va a suceder. Entonces ahí es donde Sancho dice que Dios quiera que sí. Bueno, Esa parte de encamisados se le dice como camisas distintas de gente de armas para reconocer en la noche. Los clérigos parecen personas encamisadas, Ajá. pero cabe constatar de que esos no eran encamisados, ni eran clérigos ni nada, eran solamente pastores, bachilleres que iban para pastores. Ajá. Yo quiero hacer una aclaración y es que encamisados también se utilizaba cuando pues en las armadas hacían ataques sorpresas durante la noche o al amanecer para sorprender al enemigo dormido. Ejemplos de estos fueron encamisadas del 9 de octubre de 1544, fuerza al mando de Delfín, que sería Enrique II de Francia. Asaltaron a Boulogne en la noche y aunque el ataque resultó infructuoso. Y Pues, encamisados son se ejemplos. pone encima del traje. O sea, y eran encamisados porque como atacaban por la noche, atacaban solamente con la camisa, con nada más, entonces para que no fueran descubiertos. Continuando con la historia, en este caso ellos no eran gente de, pues, Mal. encamisada como se menciona ahí, sino que al contrario era gente que no tenía armas. En cambio, eran personas que iban pues por el camino real. Cabe aclarar que el camino real era como el camino principal de los pueblos. Entonces ellos iban por el camino real y era gente que en la noche salía como enmascarados, prácticamente. Entonces Quijote se puso caminó hacia el camino que ellos tenían, que iban a pasar, y se puso en medio de ellos y les gritó: deteneos, caballeros, o quien quiera que seáis. Él ahí, Quijote, quería como mostrar su valentía y no dejarlos pasar. Estos claramente, como no eran personas de mal, ellos pararon enseguida. Ajá. Y entonces él dice como que vamos deprisa porque tenemos que ir a bailar a alguien, pero él ahí no le dice que iban a bailar a alguien, solamente le dice que llevan ahí a un... Que tienen depresa. Ajá, Solamente que no les Que pueden dar tienen deprisa. explicaciones y se van a ir. Y ahí es donde... En ese momento, pues si Quijote sale normal como a reprenderlos y les pide especialmente que les muestre dónde está el supuesto caballero muerto. Sí. ¿Dónde está, pues, o sea, ¿Dónde está el cuerpo del muerto? El cuerpo del caballero muerto, pero es un cuerpo de un bachiller normal. Ellos se reniegan, pero entonces Quijote insiste, y es ahí ya cuando Quijote... Y a mí me parece muy gracioso porque ahí Sancho es como todo admirado y dice que supuestamente admira muchísimo la valentía de desde su amo. Y no, pero me da risa porque él no está ahí al lado de él, sino que él está sentado en una piedra viendo todo, como siempre lo hace. Él nunca le ayuda. Él siempre está sentado en una piedra. Mínimo en ese momento estaba planeando como robar las provisiones. Las alforjas. Sí, y además Don Quijote se siente demasiado ofendido porque no paran y van muy deprisa, que les dice que seguramente van a tener entonces una batalla con él, se van a tener que enfrentar una batalla con él. Pero ustedes no serían como Sancho. Pues yo no me enfrentaría con Quijote a todas las locuras que él hace. No, Yo se imagina uno yo dice soy contra como los Sancho. molinos, Contra las ovejas y ovejas. cabreros. Ajá. Pues es como, ¿qué le pasa? Y vean que acá Quijote, como está en su locura, él no se da cuenta que los trajes que están utilizando las personas son sotanas. Ujú. Las sotanas son las que utiliza los religiosos Y, los y cuando sacerdotes van a los para, entierros. ajá, para los sacerdotes para poder dar su misa. Sino que los confunde normal. porque como eran de noche, iban tan sombríos y con antorchas, era como que pues esta Pero gente es que- iban enfrente de un asesinato. No, pero es que hay algo, es que ellos no iban armados, entonces ¿por qué Quijote los iba enseguida a atacar si ellos no Porque él iban quería armados? defender al muerto. Porque Pues mínimo- darle valor a la muerte que supuestamente ellos estaban llevando. Mínimo pensaba que el que había matado al caballero, ellos eran como los cómplices que estaban llevando para ocultar todo. Pero como entonces- Quijote aquí se pasó, porque es que él viendo al hombre que estaba ahí hablándole, que se llamaba Alonso López, lo tiró al piso y después de que lo tiró al piso le puso Le la hizo- lanza en toda la cabeza. cara. Pero es En que toda Y la él le cara. dice- él cuando lo tiró al piso le cae la mula encima del pie, cuando se le Ajá. queda el Ajá. pie. Entonces él le dice ahí que se tiene que rendir, Don Quijote, como rendidos ante mí, algo así. Y lo que le dice el man es que él está rendido ante él. Y que ya pero no me voy a mover más Ajá, de que acá. no me puedo mover porque tengo pues la pierna quebrada. Y Entonces él simplemente lo que le suplicó era que no lo mataran. en ese momento él le dice,
usted en vez de deshacerme de mi agravio, me ha hecho un agravio a mí, porque en este momento pues me ha cometido a mí sin ninguna razón, sin nada que hacer. Pero lo más gracioso de eso es que los demás que estaban con el que está en el piso, que es Alonso López, se habían ido, pues salieron corriendo. Claro, y como se no fueron tenía a- una lanza, pues Estaban así. Y lo que hizo el man fue, pues, ahí Quijote le pregunta, ¿y quién nos ha traído aquí si eres un hombre de iglesia, algo así? Y lo que le dice el hombre es que lo ha traído ahí es mi desventura. Pues él como que ya estaba como, uy, qué miedo, que me irá a pasar, estoy de tan mala suerte que me ha tocado con este hombre aquí enfrente que pues parece que me va a asesinar. Y entonces ahí es cuando Quijote le dice que eso parece una amenaza. Pero aquí es cuando él le dice que cómo va a asesinar a una persona de la iglesia, cómo Ajá. iba a cometer tan gran sacrilegio. Porque las personas de la iglesia son los que lo encomendaban a él Ajá. a ser armado caballero. Digan que cuando él está ahí, él dice que se llamó a Alonso López, que es natural de Alcobendas, y que va a la ciudad de Baeza, porque ahí es donde había muerto su amigo. Entonces, él ahí dice que, entonces Quijote, como para enmendar el error que había hecho, le dice que él va a cobrar La muerte de su amigo, del amigo de Alonso López, porque ya en realidad se sentía muy mal, porque, o sea, él ahí en ese momento podría ser descomulgado si fuese caballero andante en realidad, porque golpear a un sacerdote o tan siquiera a una persona que iba a ser encomendada a sacerdote era como una atrocidad. Pero él dice que va a cobrar la Pecado muerte mortal. si supiera quién es el que le ha hecho el daño a él. Pero me Entonces, parece como no muy sabe- inteligente este Alonso López porque le dice que es sacerdote, pero ya después cuando ve... Le dice que es iniciador de... Ajá, Es le un dice bachiller. que es un bachiller, entonces ya Quijote se relaja. Pero aquí Quijote le reprocha algo y le dice, ¿para qué no me has complacido cuando yo te pregunté lo que era eso? Así como... Bueno, cabe aclarar antes de continuar con esa historia que bachiller era como el grado más bajo de un universitario, como un principal. Y vean que acá me da risa algo, y es que porque ellos siguen hablando, pero cuando ellos seguían hablando, Don Quijote aún no le había dado la mano para levantarse. Él estaba hablando todavía con la lanza ahí y con el la mula caballo encima. y con la mula encima. Pero Entonces- entonces él le dice que lo ayude a salir de la mula, que tiene tomada la pierna. La pierna la tiene quebrada, entonces él como que mayor favor no os puedo hacer, pues mayor favor no puedo hacer al ayudados a levantar en este momento. Y ya en este momento él llama a Sancho que para que les ayudara, pero Ajá. Sancho Sancho no se estaba fue a muy robar. ocupado porque se fue a robar. a cometer el agravio contra ¿era una mula o un asno que llevan de repuesto? Un asno. Y ahora como te estaba diciendo pues que Don Quijote estaba preguntando que quién lo había matado y que Y él le dice cobraría que la no, muerte, como- no sabía. No, él dice que no Que son fue unas que calenturas eso, que son unas calenturas Eso es que como fiebres. pestilines que le dieron a él mismo. Y O sea, vean que a murió mí por me, eso, murió a por mí una me da enfermedad. risa el bachiller, porque el bachiller cuando están hablando de todo eso y dice que él lo ayuda a levantar, dice que suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado. Y se supone que el caballero andante es el que tiene que ayudar a las personas. Y aquí Don No Quijote, lastimarlas. no lastimarle, aquí Don Quijote hizo todo lo contrario. Lo agravió él mismo y dice, pues me has agraviado. Entonces ya cuando lo ayuda a parar, es que él se va, pues supuestamente. Ah, y este capítulo es de suma importancia porque aquí se le da el otro otro nombre. sobrenombre a Quijote, que es Ajá. el caballero de la triste figura. Y se lo da Pero eso nada va más- después. Sí, no, ahí Sí, mismo. va Y después. se lo da enseguida, se lo da Sancho Sancho. Panza. Entonces en este momento se para, Sancho Panza le dice, y recordaos el caballero de la triste figura. Entonces Don Quijote pregunta como asombrado, y usted pues como por qué me ha puesto ese nombre a mí, y él le dice, es que yo he visto tu figura y me ha parecido tan terrible que te he puesto así. Y no, y, También es fue que- porque ya no los tenía dientes. los dientes. Y se veía muy flaco. y entonces a mí me da risa porque primero él estaba desconcertado con ese sobrenombre. Y él después ya dice como que sí, Pero es bueno que me él busca reconozcan como el una caballero de la explicación triste figura. caballeresca, Ajá. porque dice que muchos tienen un sobrenombre adquirido por actitudes. Sí, porque Pero lo más triste es que él se conforma con un aspecto que él tiene tan mal y que dicen que es el Bueno, caballero de la triste figura. Yo quiero decir algo sobre este nombre, y es que el nombre procede también de un libro que se llama Don Clarián de Landanis. Entonces, eso es como
Sancho también debió haber leído en algún momento. No era tan analfabeta. Eso se demuestra que no es tan analfabeta porque después menciona en otro constelación capítulo de la Osa. Pero es que lo que sucede es que él sí era analfabeta. Él no había leído nada. Era que con las historias que él había escuchado de Quijote, él ya se iba adaptando a ese término de él. Vean acá, ya se ha visto que ya él procede como su señor, ya hace todo lo que Quijote le diga. Y este es uno de los momentos más significativos de la historia, ya que se ve la evolución literaria que tiene Quijote, que tiene Sancho, cuando le pone un nuevo nombre a Quijote. O sea que él ya, con todas las historias que ha escuchado de Quijote, él ya se ha ido avanzando intelectualmente. Entonces ya en este momento Quijote, pues, dando esta explicación, se ríe de lo que dice Sancho, pero dice que se va a seguir nombrando así. Y el supuesto bachiller que ya se había ido, pues hay una contradicción aquí, porque se dice que él ya se había ido, que él ya había tornado lejos, pero entonces él mismo, o sea, él aquí dice, él advirtió a vuestra merced que queda excomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada. O sea, está diciendo sagrado a sí mismo. Y dice, Iuxta y Lud, si quis suadente diabolo, etc. Eso significa que, según aquello, si alguien persuadido por el diablo. Ay, pero ahí es muy charro cuando ese Don Quijote le dice, no entiendes el latín, mas yo sé bien que no puse las manos y no es este lazón. Estas palabras son extraídas del Concilio de Trento. También antes de esto, Don Quijote dice que para hacer más real su nombre decide también pintarlo en su escudo una figura triste. Vean, ahora que estamos hablando del caballero de la triste figura, según la revista La República, el 12 de octubre de 2004 aparece como un reportaje sobre Quijote y le dicen el Quijote, el caballero de la triste figura que devora la realidad. Así se llama el pasaje del periódico. Y la escribe Vargas Llosa. Él dice ahí que prolonga la edición popular de la novela de Miguel de Cervantes, que ha realizado por el cuarto centenario la Real Academia de la Lengua. El libro, Guía de Nuestro Idioma, será presentado mañana en la PUCP, el laureado novelista del valeroso Hidalgo de cierto lugar de La Mancha. Él acá dice que, aunque no lo sepan, Vargas Llosa prolongó las novelistas contemporáneos, que juegan con la forma distorsionada en el tiempo, barajan y enredan los puntos de vista y experimentan con el lenguaje. Son todos deudores de Cervantes. Entonces aquí quiere decir que todo escritor, para poder ser un gran escritor, tiene que ser como familiarizado con Cervantes, porque Cervantes dejó en la historia. Ahí solo mencionan a los contemporáneos, porque es que siempre hay ciertos tipos de literatura. Familiarizado Pero no tiene familiarizado nada que ver, porque podrían conocer de él y ser otro tipo de sino como familiarizado para poder ser gran escritor. Porque al ser la persona un gran escritor, tiene que tener como su... pues yo creo que todos en la música como que tienen alguien que les inspira, y en la historia también tiene que tener alguien que les inspira. Entonces, según Vargas Llosa, la persona que debe inspirar a los escritores es Cervantes, ya que Cervantes con el Quijote logró hacer lo que no muchos han hecho. Pero eso también sería cultura general, porque tendrían que basarse en un concepto que estuvo desde hace mucho tiempo para poder construir algo que tenga sentido y que sea pues bienvenido para los lectores. Bueno, entonces aquí volviendo con la historia, pues de donde sacó este latín el bachiller es del Concilio de Trento. El Concilio de Trento tuvo una especial importancia en el paso del medioevo a la Edad Moderna, porque fue un concilio ecuménico, esto es, una reunión de los principales cargos de la Iglesia para tratar temas eclesiásticos, convocado por el Papa y que repercutía toda la cristianidad. Entonces esto significa que el bachiller, a pesar de bajo cargo, estaba en esto, o sea que estaba cerca del Papa, o sea que tenía cierto poder de la Iglesia. Pero él solo lo recordó como de algo que había escuchado, y no lo dijo porque él fuera cercano al Papa, porque él apenas era un simple bachiller. Bueno, entonces continuando con la historia, ahí es cuando ese Don Quijote ya se asusta como, uy, ¿qué hice? Me van a quitar de caballero. Bueno, entonces él trata de disculparse y dice que no, que él respeta todas las cosas de la iglesia y adoro como fiel cristiano, supuestamente. Y dice que él no le iba a hacer daño a él, sino como a los vestigios y a los fantasmas que él estaba viendo. Entonces ahí vuelven y mencionan al Cid Ruiz Díaz. Al Cid Ruiz Díaz, y cuentan la historia de que cuando quebró la silla del rey delante de la santidad del Papa, por lo cual lo excomulgaron y
Rodrigo de Vivar, pues como andó ese buen día como muy valiente, caballero y honrado. Vean que este Quijote, él es demasiado, se contradice a veces mucho. Sí. Porque Quijote dice que un caballero andante no se debe disculpar, un caballero andante no puede hacer tantas cosas y él todo lo hace. O sea, él todo lo que no debe hacer un caballero, él lo hace. Pero eso sería por el refrán que dice, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Si él quería seguir siendo un caballero andante, debía disculparse con este señor por haberlo maltratado de cierta forma, porque si no, él le diría al Papa para que lo descomulgara de ser el caballero. Pero vean que acá se menciona algo muy particular, y es que ya en estos pasajes, porque él menciona que la holganza, si no estoy mal se llama así, holganza o holganza, desde ahí ya se crea algo nuevo, y es que da comienzo a los famosos refranes de Sancho, ya que han de distinguir su psicología y forma de expresar su pensamiento. Yo quiero aquí algo decir pues con lo referente al Quijote, es que pues que él acomoda su comportamiento a cada situación. Es que falta uno de los principios en los que está constituido la obra, y es a la filosofía de lo que se mencionó al principio de Platón, de Sócrates, de todo esto, es que ellos siempre se basaban por el mismo principio y nunca lo cambiaban. El arché. El arché, por decirlo así, arché. Entonces, que, o sea, se puede reflejar que es como una contradicción de lo que se plantea en el libro de Cervantes, por decirlo así. Bueno, continuando con la historia, entonces, ¿qué pasa con Sancho? ¿Qué le dice Sancho después de que se va el hombre? Bueno, aquí yo quiero volver a mencionar eso que menciona Steven sobre la incongruencia que aparece en el libro. O sea, es que ellos dijeron que él se había ido y luego dijeron que supuestamente él había dicho eso y ahí sí se había vuelto a ir. Entonces, o sea, eso es como, según lo que dijo Angélica, es normal en los escritores contemporáneos que tengan incongruencias en los tiempos. Ahí vuelve, se repite si es error de Cervantes, error de ediciones o error de la fe de rata. Una de las tres razones se puede decir ahí. Y vean que lo que está diciendo Manuela, que le respondió Sancho. Sancho estaba súper admirado por la valentía de Quijote, porque él había derrotado a esta gente y él había podido robar la comida. Porque si ellos robaban la comida, ellos podían, por favor, comer. Y vean que él dice que Señor vuestra merced ha acabado de esta peligrosa aventura, lo más a su salvo de todas las que ya he visto. Entonces aquí le está diciendo como que por fin de una aventura no te han golpeado ni te han hecho nada. La única que ha salido ileso. O sea, se puede decir no tenían ni armas. que es como otra victoria, pero a la vez no. Ajá, pues eso no se porque le tocó considera perdonar. Ajá. Entonces ya aquí lo que hacen es que... ¿Qué decir, Pablo? Pues sí, que ya después de eso ya cogen el jumento y se van. Y hay un momento donde dice Sancho que Sancho dice que todo lo está sigue súper bien, que porque conviene la montaña cerca del hambre, aparte de eso llevan comida. Es que Sancho le dice al Quijote que le siga, entonces Quijote pues lo hace, y en este momento se van por dos montañas y llegan a un valle. Pero ellos, cuando estaban ahí, ellos estaban ahí como diciendo que Sancho ya quería dormirse. Pero otra vez vuelve a enojar Quijote solito, porque Sancho le había pedido que durmiera entre la verde hierba que estaban ahí. Entonces, Pero te saltaste una parte que es que ellos empiezan a comer. Almorzaron, comieron, merendaron. Pero se dieron de cuenta que en las alforjas, ¿cierto? No tenían ni agua ni vino. Entonces ellos, a causa de esto, escuchan como una cascada, una corriente de agua, por decirlo así, y felices, contentos, deciden ir a buscar ver qué es, por decirlo así. Ajá, y ahí sucede otra desgracia. Pero menciona en el siguiente capítulo. Entonces por esto damos terminado el capítulo 19 y comenzamos el capítulo 20, que se enuncia de la jamás vista ni oída aventura, que con más poco peligro fue acabada del famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. Bueno, eso es muy charro porque es como, o sea, dice como la mejor historia que hay de todas, pero es como la más burlera. No, y acá es más diálogo que otra cosa. Es más diálogo que otra cosa. Y lo que me da risa acá es porque este Quijote se está volviendo cada vez más loco. Demasiado. Y Sancho cada vez más estúpido. Porque, no, o sea,
Es que o sea, no me cabe en la mente es como Sancho cree lo que él y dice después no cree que y vuelve está a creer. loco. Y después vuelve a creer que está loco y después no cree que esté loco porque ese es su jefe, Y su se- amigo. y se Yo re- creo que al Ajá. final se va a volver loco Y el se Sancho. reitera y reitera ese pensamiento cada vez que ocurre una aventura. Ajá. O sea, Bueno. cada vez que pierde, él dice que él no es ningún caballero. Y cada vez que gana, Es que él un es un caballero. valiente y gran caballero. Entonces Y aquí es- comenzando la historia, ya dicen que Sancho le dice aquí. Sancho le dice a Quijote que buscan algo de beber, que eso fatiga más que la misma hambre. O sea, que da más fatiga que la misma hambre. Le dice que no es posible que no haya agua, sabiendo que esas hierbas que se ven ahí deben dar testimonio de que sí debe haber agua. Entonces, cuando ya habían andado 200 pasos, escucharon como el sonido de un grande ruido que era de agua. Bueno, y entonces llegaron a unos riscos y entonces ahí que habían escuchado pues toda esa bulla, empezaron a sonar otros estruendos de no sé, como Y de unos golpes bajadas de agua. Y cabe Con recalcar que Hierros y estaba, cadenas. estaba de noche. Sí. Y por eso ellos no sabían qué era lo que estaba por ahí. Y Esto es lo que también, estás Y hablando. otra vez ellos nunca habían peleado de noche. Ajá. Y otra vez vuelve y me se mencionan a la tabla redonda, los 12 pares de Francia, los Los 9 de la 7. fama, los platires, tolivantes, tablantes, olivantes, tirabantes, febos y belianices. Bueno, yo quiero aclarar algo y es un error que todos acá tuvimos. ¿Cuál? Y yo creo que yo fui la principal del error. Y eso quiero aclarar ahora. Y es que habíamos dicho en el no me acuerdo en qué capítulo, pero nosotros dijimos que Quijote quería ser como estos, pero no era así. Quería superarlos. Quería superarlos, pero No, no era habíamos así. dicho que él era parte de la tabla redonda. Ajá, pero no era así. Nosotros mismos tuvimos el error de decir esto. Lo que pasaba era que Quijote utilizaba esta tal mesa redonda, o como se le nombren acá, Tabla redonda. para mirar la grandeza que estos hombres tuvieron Y superarla. de y alguna superarla. Y les quiero aclarar otra cosa con la mesa redonda. Y es que la mesa redonda o tabla redonda era una mesa mística de Camelot, alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales para la seguridad del reino. En algunas versiones, el mago Merlín también tenía un asiento. La mesa redonda apareció por primera vez en el román de Brut de Robert Weiss. Si bien la idea de Arturo rodeándose con los mejores guerreros del mundo data la historia de Regum Britanniae, de Godofredo de Monmouth, y en los textos medievales galeses como Culwins y Olwen y Tridon Pinis Frieden. La historia más popular sobre el origen de la mesa aparece por primera vez en el Merlín de Robert de Boron, que fue adaptada por romances en prosa posteriormente. Y es que la mesa redonda se le puede llamar también tabla porque está hecha de tabla. Entonces, él ha mencionado todo eso, él dice como que yo quiero ser tan grande como ellos. Pero porque cabe resaltar que ellos discutían lo que iban a hacer, más no lo hacían. Ajá. En cambio, el caballero quería hacerlo. Exacto. Bueno, entonces aquí se sigue, pues, o sea, ya mencionando a todos estos grandes caballeros que cabe reiterar que siempre son los mismos y casi nunca se mencionan nuevas historias de caballería. O sea, siempre el libro se basa como en las mismas historias, por decirlo así. Los principales Y él- caballeros de Ujú. España. Y él también o sea, habla de las de la historias. mesa redonda, o sea, la tabla redonda, también porque él dice que él está guardado, que él nació para todo peligro. Bueno, entonces aquí ya siguiendo con la historia, Quijote le dice que estando en una noche con ese silencio, pues el escuchar de las aguas, con ese ruido tenebroso, El estruendo de los árboles. con ese ruido como confuso, entonces le dice que, o sea, que No, ellos empezaron a infundirse miedo los unos a los Ajá. otros. Pero Pero que eso- se supone que ellos Ajá. escuchaban cadenas. Sí, y entonces este Quijote le empezó a hablar sobre que él iba a luchar por su Dulcinea y comenzó a decirle que a si se Sancho moría. y que comenzó a decirle a Sancho que él se iba a ver qué era lo que estaba sucediendo y que si no regresaba que fuera donde Dulcinea Llevarle y que su le recado. debía sí. darle su Y ahí recado. es cuando Don Quijote le dice a Sancho que prefiere que vaya y le ponga unas cosas a Rocinante. Y entonces antes de eso, Quijote le dice a Sancho que dile a Dulcinea que su caballero murió para cometer cosas que le hicieron digno de poderse llamarse suyo. Y
Sancho, al escuchar todo esto, se pone a llorar. Comenzó a llorar. Y entonces, o sea, a mí me da risa, porque Sancho es que se eso es pone... muy triste. A mí me da risa me da porque mucha Sancho tristeza. se A mí me da pone tristeza. a llorar por algo tan insignificante. Sí, porque él le dice que él dejó a la esposa, a los hijos, para seguir todas las aventuras con él y que ahora él lo iba a dejar solo. Pero es que Me da Cervantes risa. dice que aquí llora inocentemente, o sea, Cervantes sí le da el valor a lo que siente Inocente Sancho por Quijote. y con ternura. Eso me da más risa todavía. Ay, eso da pesar. Y aquí A mí es no, cuando, a mí me da mucha tristeza. aquí es cuando ya en la historia se duda del analfabetismo de Sancho, porque es cuando se menciona lo que es la osa menor, sino la silosa Mayor. La osa La osa mayor. mayor, sí, sí. La osa mayor, y Sancho la menciona como una bocina. Ujú. Pues le dice como una bocina. Hay algo, lo que se utilizaban en este momento. ¿Sabían que los pastores calculaban la hora por las estrellas? Sí, sí, Ujú. ellos Y siempre que- se... y Y por el Sancho- lugar en el que Sancho estuviera el sol. Y en Sancho este, hacía eso siempre. ujú, Pero es y que en este esta- momento es cuando Sancho hace algo que Quijote suele hacer bastante, y es utilizar el lenguaje arcaico. Pero o sea, se dice que esta idea de que Sancho dijera esto se sacó de Cervantes, porque Cervantes en las guerras de Lepanto... Él siempre se fijaba pero en los pues, astros cuando para- pasaba embarcado pues al bordo de las galeras, no él en las galeras, sino pues en el barco, se decía que ellos, para poder medir el tiempo, usaban algo llamado el hombre del norte y el hombre del polo. Esto se trata de una creación de los marinos medievales para facilitar el cálculo de la hora local, basándose en las posiciones relativas de las estrellas de la osa menor. Para ello se imaginaban la figura de un hombre, generalmente visto de espaldas. Entonces la estrella polar se situaba sobre el corazón de este muñeco imaginario y la boca de la bocina. Y la boca de la bocina iba señalando la posición de piernas y brazos. O sea que ponía el hombre, la estrella polar en el corazón, y las piernas se utilizaban como una brújula. Eso hacían los marinos en ese entonces. Bueno, entonces siguiendo con esto, Quijote le seguía diciendo a Sancho que dejase de llorar, que no le iba a suceder nada, y entonces Sancho le rogaba y le rogaba de que no se fuera de ahí. Y se sentó en el Entonces, suelo. en ese momento, dicen que desesperaba con esto Don Quijote, y por más que ponía las piernas al caballo no le podía mover. O sea, Rocinante tampoco quería moverse. Quijote era pegándole a Rocinante que se moviera, y Rocinante no se iba a mover de ahí. Entonces me da más risa aún, es porque Sancho le dice que eso es seguro, Eso es del destino. eso es el destino, que seguro Dios le hizo que no Que no le convenía. ir a esa guerra. Bueno, entonces después, como ahí Sancho todavía tiene miedo, Quijote le sugiere que le cuente entonces una historia para Pero distraer. es que se saltaron algo, que es que Quijote, Rocinante no se movía, fue porque Sancho lo amarró. Ah, de sí, patas abajo. de las patas abajo. Que abajo Porque se le... Para que no Para saliera, para que que él no se para quería que no se pudiera mover. Entonces fue por eso que Quijote se Ajá. movía Y él Rocinante nada. no se movía. Entonces aquí Sancho empieza pues a contarle una historia a Don Quijote y empieza a contarle la historia, pero Pero dicen que cuenta- la cuente ella. Bueno, la historia pues es un cuento, se trata sobre pues Lope Ruiz. ¿Alguien quiere decir quién es Lope Ruiz? No. Bueno, porque... no. Bueno, aquí Lope Ruiz. Bueno, es un pastor de Extremadura quien se enamora de una pastora llamada Torralba. Entonces ahí es donde dice que tiraba alguna hombruna porque tenía unos pocos bigotes, pero cuando Torralba le provocaba celos, el amor que el pastor le tenía se convierte en aborrecimiento. Entonces ahí es cuando comienza a decir que Torralba lo rechaza porque no lo quiere más. Y entonces el pastor quiere alejarse de ella, pero no puede, ya que tenía como 300 cabras y que debían ir hacia Portugal. Entonces Torralba decide seguirlo. Cuando ya el pastor llega al río de Guadiana, le pide al pescador que le ayude a cruzarlas, pero obviamente no caben en el bote, solo cabe una persona y una cabra. Entonces ahí es cuando el pescador ofrece ayudarlo, y entonces las van contando, va llevando ya una cabra, entonces ya Don Quijote como que se cansa de tanto escuchar esa historia, que ya en una cabra y después vuelven por la otra, así. Entonces le dice que haga de cuenta que ya pasó todas las cabras y que siga la historia. Entonces ahí es donde Sancho le responde que no puede, porque ahí termina el cuento. Pero Entonces ahí
Don Quijote dice, entonces ahí dice Don Quijote que si él sigue contándolo así, el cuento lo va a acabar por ahí en 2 días. Pero es que lo que le dice exactamente Sancho es que cuente todas las cabras que están que para le poder, diga que yo pueda recordar el cuento. Y al principio del cuento lo que pasa es que Sancho, al principio del cuento Sancho dice López de Ruiz, entonces López de Ruiz era López de Ruiz y esta Torralba, que era Torralba, y repetía mucho los nombres y los quehaceres. Entonces Quijote decía, si me vas a contar el cuento así, no sirve de nada. Pero me da risa es porque Quijote, cada vez que Sancho estaba hablando, Quijote lo interrumpía. Que mejor no me cuentes eso, cuéntamelo así. Entonces Sancho se enojaba mucho y entonces a lo último, cuando Sancho se enojó, le preguntó que cuántas cabras él había dicho. Y él se enojó más porque no le gusta quedar como un ignorante. Y como no sabe matemáticas. Y entonces en este momento Quijote le dice, no sé cuántas cabras habrán pasado. Entonces Sancho le dice, se acabó el cuento y ya. Pero sabiendo que al principio del cuento Sancho había dicho cuántas cabras, eran 300 que debían llevar a Portugal. Entonces imagínense, no puso atención al cuento. Pero no las habían terminado de pasar todas. Sí, obviamente. Es que le no dejaron terminar el cuento. Pero ven que a nosotros nos saltamos una partecita, no sé si soy yo la que está mal. Y es que ahí mencionan Catón Sansorino. No mencionamos. Esa Sí, parte de Catón Sansorino, hay 2 versiones de ese Catón Sansorino. Dice que Catón Sansorino, romano que dice, y el mal para quien le fuerte a buscar. Y también hay algo especial de Catón Sansorino, y es que Lope de Vega creó un cancionero sobre él. Y es algo muy raro porque Lope de Vega, Cervantes, los dos aún siguen bien. Entonces, este cancionero pudo hacer antes y Cervantes haberse ilustrado para poder escribir el Quijote. Y es que vean, Catón significa un censor que juzga con severidad la conducta de los demás. Y censorino es censar a otra persona, es como cumplir que todas las personas hagan lo que él dice. Y este libro se enseñaba para leer tanto en versiones como latinas como españolas. Aquí dice que sonsorino es como decirle tonto a alguien. Sonso, como Sonso, tonto, pues sí. Ven tomando la rivalidad que hay entre Cervantes y Lope de Vega, esto tiene sentido. Porque en todo el libro hace referencias a Lope de Vega, pero aquí no tenían rivalidad alguna porque el Quijote no había salido. Entonces sí tiene sentido todo lo que hemos hablado sobre la rivalidad de estos dos. Ajá. Y esto se evidencia más en un capítulo, pues, que se hablará más adelante de esto, pero es que se dice que un amigo de Cervantes es comparado con Avellaneda y que es colaborativo con Lope de Vega, entonces es como otra historia para un capítulo más adelante. Bueno, continuando con la historia, entonces, después de que Sancho dijera que se había finalizado la historia, ¿qué es lo que sucede en el libro? En este momento Quijote sigue con su decisión de seguir e irse. Pues dice como que... que él ya se tiene que retirar. Que pues, volvamos a probar como si Rocinante ya una... Y no funcionó. Y no funciona. No le camina. Y ahí es donde dan ganas de ir al baño, ¿no? Que no va por miedo. No, todavía no. Es más adelante. Aquí yo creo que es donde Sancho lo coge de la pierna y lo abraza para que no se vaya. Aquí esto se puede hacer una comparación de que Sancho es como un niño con su papá a Don Quijote. Lo quiere tanto que lo abraza de una forma muy inocente para que no se vaya y posiblemente muera. A mí me parece muy gracioso eso, porque es que Don Quijote fue el que lo contrató y además Don Quijote es el que está loco, pero Don Quijote es el que lo ha querido dejar 2 veces, en lo de la venta y luego en ese instante pues para cuidarlo igual, pero es el que ha querido abandonarlo. En cambio Sancho, conociendo ya todas las locuras que podría hacer Don Quijote, él prefiere estar a su lado y no irse a su casa ni siquiera pensando en su familia. Pero aquí nos pasamos algo y es que Sancho había comido cosas livianas y entonces en este momento Sancho abrazaba la pierna de Don Quijote, soltaba un olor un poco desagradable, un poco desagradable, y entonces, o sea, Sancho, o sea, él estaba cogido de la pierna y de la mano derecha, entonces como para acentuar el olor, él suelta la mano derecha y se queda solo cogido del pie, y en ese momento suelta como el olor, como el pedo, por decirlo así, y se siente, y entonces Don Quijote le pregunta como que, ¿qué es ese rumor? Pues como que, ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese rumor? ¿Qué es ese olor? Entonces Sancho le pregunta, no sé señor,
Alguna aventura nueva debe ser una desaventura. Y entonces ahí es donde él dice que no podía mudarse. Y la palabra de mudarse es evacuar los intestinos, o sea, ya empezar Y entonces, la función normal del cuerpo. y entonces Expulsión. aquí Quijote dice que es que pues sea como que cuenta y dice, parece Sancho que tienes miedo, pues como haciendo alusión de que el pedo había sido por el miedo que tenía Sancho. Entonces Sancho dice, pues como si tengo. Y le dice, en este momento tengo más miedo que nunca en las desaventuras que hemos tenido. Y vean que acá se puede tomar algo muy importante y es la degradación que han llegado ellos de amo y criado. Ajá, tanta confianza. Ajá, en este episodio es paralelo al del vómito. Después de los ejércitos imaginarios, Don Quijote mismo dirá que tanta cercanía o amistad que han venido creando tenía que engendrar tan menosprecio para él. Bueno, y a mí me parece muy gracioso porque lo que dice Don Quijote en ese momento es como, es que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar, o sea, cuando... Como una fragancia resulta... O sea, lo dice porque ya está oliendo hediondo y además pues él supone que es por el miedo que él tiene a seguir con la aventura, que tanto así que tuvo que tirarse un pedo como del miedo. Además, él no es discreto, él se tapa la nariz y lo dice enfrente de él. Sí, se tapa la nariz. Y tapándose la nariz le dice, córrete 3 o 4 pasos allá para y Solo pues, no quiero olerte más. y como que mantenga en cuenta con su persona y con la mía. Somos uno, pero tampoco así. Somos uno, pero no como para que estas confianzas sean como tampoco. Entonces ya ellos no querían hablar más del asunto y qué es lo que empiezan a hablar. Pero ellos ahí, él otra vez vuelve y él desligó a Rocinante, o sea, como lo desamarró. Se ató los calzones. Ajá, y se ató los calzones. Eso parece como que ahí, no, es que Sancho se pasa. Y en este momento Rocinante se resintió con Sancho. Se puso brioso con Sancho porque Rocinante sabía lo que había pasado, que lo había amarrado. Y no sé, verdad, Don Quijote no darse cuenta, no revisar como todas las partes de Rocinante a ver qué tenía, ni nada por el estilo. Pues es que además estaba de noche y no veía y vean nada. que también acá se vuelve a decir que se vuelve a tratar a Rocinante como una persona, porque dice que Rocinante comenzó a dar manotadas, y como un caballo va a dar manotadas y lo que tiene es patas. Entonces eso es como una incoherencia que tienen ahí. Bueno, entonces aquí ya es de amanecer, Rocinante se puede mover, entonces Quijote ya se le vuelve la idea de irse, de seguir con su aventura de ir a descubrir qué era esto. Y otra vez regresa a Y Sancho le dice a Sancho, quédate aquí. Pero esta vez ya Sancho se pone a llorar, todo eso, y sigue a Quijote, por decirlo así. Entonces se descubría el alba, se fueron Don Quijote y Sancho. Sancho, como ya se ha dicho, se pone a llorar de nuevo. Pero aquí sale. Bueno, entonces ahí ¿Cómo es? Pero espera. yo quiero mencionar algo importante. Ahí se menciona algo así. De esas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza saca el autor de esta historia que debía de ser bien Cristiano nacido viejo. y por lo menos cristiano viejo. Aquí cabe resaltar que cristiano viejo es una persona que no haya tenido ascendentes, Que sea un cristiano puro, que hayan sido moros o judíos. Entonces él se le considera como un cristiano viejo. Continuando con la historia. Y aquí hace una aclaración pues sobre una crítica y dice que a esto se puede hacer como una hipótesis de que Cervantes hace alusión de que él es Sancho, de que él es Quijote, porque de Quijote nunca se habla si es cristiano viejo o no, o sea que es descendiente de moriscos y moros, y que más adelante se trata en una historia de que él crea de un rey y todo esto. Entonces se dice que Cervantes podría ser adoptado y que la familia hizo esto para conservarse en España y no ser expulsados de la guerra de los 100 años que hubo antes. Eso es como una teoría que hay sobre eso, por decirlo así, pues sobre Cervantes y lo que constituye el libro. Vean que en todo lo que ha pasado en la historia, todos los 20 capítulos, Sancho nunca se ríe de Quijote. Ya que Quijote nunca lo tiene permitido, no lo deja que ría. Y acá es donde Sancho se revela. Sancho se revela y se ríe de él. Porque aquí por primera vez el gran caballero andante valiente tiene miedo. Porque él ahí
Pero antes de eso, pues es que cuando lo aquí- manda y todo, que se vaya, que él de pronto no vuelve y bueno, todo pero eso. antes no fue que Sancho hizo una negociación con Don Quijote para que por lo menos fuera al alba cuando tuvieran luz para ver que era ese sonido. Ajá. Sí, pero eso es después. Después. Sí. Y entonces aquí pues ya se van Sancho y Rocinante y no anduvieron más de 100 pasos cuando voltearon como una esquina y estaban como los dos súper sigilosos. Ujú. Y entonces, Era como un momento de suspenso. ajá, cuando menos pensó, Sancho y Quijote vieron que eran 6 mazos de batán. Esto significa una máquina movida por fuerza hidráulica provista de unas mazos que golpean tejidos o pieles para desangrarlos o embrutirlos. Es que sí, es un instrumento para la elaboración de telas o cueros. O sea, que quitaban la sangre de lo que eran las pieles para poder hacer las Ujú, ropas. Sí, Entonces, en esto, Sancho se agacha, se voltea se ríe. y se empieza a reír, como para que Don Quijote no lo vea. Y en esto, Quijote lo mira y lo ve y primero como que se pregunta, ¿Qué pasó? pero como que ¿qué es esto? Y entonces Quijote le dice, has de saber, oh Sancho amigo mío, que yo nací por querer del cielo en nuestra edad de hierro para resucitar en ella las peligrosas, las hazañas grandes y los valerosos fechos. Como dice, o sea, aquí repitió todo lo que dice que era una caballería y los hechos de una caballería. O sea, como diciendo, ¿por qué os burláis de mí? O sea, dándole razones para que siguiera creyendo que era un caballero. Y no, y dice que hacer de mi burla que quisieredes. Porque hay algo, a él no le gustaba que se reían de Quijote, ya que Quijote como era un caballero andante, y lo principal, para ser coronado caballero andante no podían Respeto. burlarse de él. Ajá. Y entonces a Sancho burlarse de él, ahí le estaba como difamando la profesión. Ay, Pero es que, yo creo que la única persona que tuvo respeto por Sancho al principio, por Don Quijote, al principio fue Sancho. Porque es que miren que él cada vez que empezaba como una aventura, todo el mundo se burlaba de él. El ventero en primer lugar, Y las luego las doncellas. personas, las doncellas, las personas que pelearon con él, que lo tumbaron del caballo y que él no podía levantarse. Entonces, pues de él siempre se han burlado. Y vea Entonces- que pues Sancho siempre lo ha respetado, pero ya al reírse Quijote se enojó, se enfureció horrible y cogió su lanzón y le asentó 2 palos. Y sí, que pesaba. y antes de esto es que Pues en la espalda, en la espalda. Sancho le dice que yo no me burlo de usted. Entonces Quijote ya alterado le dice, ¿de qué te burláis? Por decirlo así. Entonces dice que él no acostumbrado a ver esas batán, él dice batán, pues ya no dice los 6 mazos de batán, sino que dice batán, en cambio tú como villano ruin y fiero que sos acostumbrado a ver esto. Y él dice que si estos 6 mazos se vuelvan en 6 jayanes. Ajá. Entonces gigantes, o sea, jayanes gigantes, como para que la historia se volviera no burlesca, por decirlo así, en este momento. Bueno, ya después de lo que yo estaba diciendo, después de Quijote pegarle a Sancho, ya como Sancho pues vio que estaba muy enojado su amo, pues decidió como con mucha humildad pedirle disculpas, y le dijo así, sosiéguese, vuestra merced, que por Dios que me burlo. Que, o sea, que solo era una broma. Ajá. Que no intentaba ofenderlo, o sea, él exacto. estaba disculpándose pues por Y el entonces malentendido. Quijote le dijo que no se burlara, que él es Quijote. Entonces eso sí es que a los iguales, en no habiendo muy estrecha amistad con ellos, había de tratarse de vuestra merced y no de vos tratamiento que solo se daba en los inferiores iguales Entonces, familiares. en este momento, Quijote ya en su furia le dice a Sancho, o sea, eras muy privilegiado por hablar con tu propio amo, con tu propio caballero en tan cercanía, pero si nos ponemos a comparar con Amadís de Gaula y Gandalín, no, Amadís de Gaula, así, y el escudero Gandalín, que cuando pues consiguió su ínsula, por decirlo así, él siempre hablaba con su señor, o sea, él siempre le hablaba a Amadís de Gaula con su gorra en la mano. Nunca le hablaba así como De frente. ni nada, sino que Con siempre más con su respeto. mano doblado el cuerpo y con la cabeza inclinada, como moro turquesco, por decirlo así. Que A la eso era como a la el modo manera de turca. reverencia. eso significa la manera A turca la con una manera turca, inclinación. ujú. Ajá. También se decía lo mismo de Gazabal, Gazabal, escudero de Galador, que fue tan callado que declararlo de la excelencia de su maravilloso silencio y solamente se nombró una vez en la historia de Galador, o sea, nunca es como tan mencionado. Y él le dice que ninguno de estos le daba cortelejo, que cortelejo es confianza, chiste o burla, o sea, ninguno de los que ayudaba al caballero andante se burlaba de él. Y por eso fue que Quijote sentía tanta rabia con Sancho.
Y entonces, vea que, espera, antes de eso, vea que Quijote siempre se refería a Sancho como tú. En cambio, vea que el escudero, que es Sancho, siempre se refería a Quijote vuestra merced, así con respeto. Es que él ahí le dice que hay una diferencia entre criado y amo y que por eso se deben tratar con respeto. Y entonces aquí él le dice que ha de ser mal para el cántaro. El cántaro se refería a un refrán que decía: si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal por el cántaro. O sea que siempre el cántaro se puede reflejar como el cántaro, el escudero, y la piedra el caballero. O sea que el cántaro siempre iba a sufrir, o sea que Sancho siempre iba a ser el malo en este momento. Así que le dijo que se debían tratar siempre con respeto. Bueno, entonces continuando con la historia, Don Quijote le dice que pues que esas personas, que esos escuderos tenían ciertos salarios, pero que no se preocupara, que él en algún momento las iba a tener. Entonces ahí Sancho, como en forma de, no sé, de reclamo como tal, porque él no había recibido absolutamente nada, le dijo: está bien vuestra merced, pero entonces yo sí quiero saber cuánto ganaban estos escuderos o cuánto salario recibían ellos. 2 maravedís. Entonces, exacto. Maravedís. Maravedís. 2 maravedís. Que era como una de las monedas de mayor valor de la época. Eran 8 reales, si no estoy mal. Eran 8 reales. Entonces, ya a partir de este momento, Quijote le dice: no creo que los escuderos tuvieran salario, sino que creo que ellos estuvieran a su merced misma, por su voluntad. Ajá. Como tu propio. Y le dice: y si yo ahora te le señalaban a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueban estos calamitosos tiempos nuestra caballería. O sea, pues si yo te he puesto en mi testamento, así porque me acompañan las caballerías y todo esto. Es que lo que Quijote le decía ahí es que cuando alguien trabajaba para ellos se sometía, era como a lo que ellos les quisieran dar, no un salario específico pues, sino que era lo que los amos le quisieran dar. Y entonces así yo quiero hacer un comentario antes de terminar este capítulo que hace Edwin Williamson sobre este capítulo, y dice así: se introduce en este capítulo un cambio decisivo en la relación entre Don Quijote y Sancho. Por primera vez el escudero engaña a su amo y hasta se burla abiertamente de él. Este engaño crea las posibilidades de otros engaños más graves, sobre todo los relacionados con Dulcinea, que se verán en importantes consecuencias para el desarrollo de la novela entera. El cambio también prefigura la célebre promoción de Sancho como personaje literario en la segunda parte. Bueno, o sea, ¿qué irá a pasar a futuro con Dulcinea y Sancho? Entonces aquí, ya para terminar el capítulo, Sancho dice que con los ruidos de un mazo de Moltabán pudo alborotear y desosegar el corazón de Don Quijote, pues pudo desanimar el corazón de Don Quijote, más pues que él le podía asegurar que desde ese momento él iba a callar su boca, no iba a replicar no iba a abrir sus labios y que no iba a mencionar más palabra que lo que él desease. Pero aquí Quijote se nota un poco arrogante, ya que le dice a Sancho, ya la última estrofa que tiene ahí, dicen que vivirá sobre la haz de la tierra, porque después de los padres a los amos se ha de respetar, como si lo fuese. O sea, que él fuese más importante que los padres de Sancho y todo. Ajá. Entonces él prácticamente le dijo: vivirás en paz y tranquilo únicamente si me respetas a mí. Bueno. Entonces aquí ya está por terminar el capítulo 20. Ahora el capítulo 21 inicia, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Aquí el capítulo empieza ya mencionando que Quijote aquí ya está cumpliendo los juramentos que había hecho al principio. Y aquí es donde nosotros podemos ver el yelmo de Mambrino, entre comillas, porque no era ni siquiera un yelmo, era oro falso, ni siquiera era oro, y ni siquiera era oro. Y además se puede aclarar que lo que piensa Don Quijote es que la ganancia es lo que cree ser el yelmo encantado del rey moro Mambrino, es lo que él creía, pero al contrario. Y lo que ellos dicen ahí es que el yelmo de Mambrino, según este yelmo, tenía propiedades mágicas para las virtudes de su dueño, o sea que podía ayudarles a ganar cualquier cosa. Entonces es por eso Quijote deseaba tener este yelmo, y es así como inicia este capítulo, que él está lloviendo y mientras está lloviendo ven a un hombre
Pero aquí al principio cuando se está lloviendo, se enseñan ya como se puede decir así, la separación entre Sancho y Quijote, porque está lloviendo y Sancho le dice como que esperen a escampar, y Quijote como que usted no me va a mandar a mí, y siguió adelante su camino. Entonces aquí ya es cuando se encuentran con el barbero. Sí, porque era un barbero. Entonces Quijote dice un refrán: donde una puerta se cierra, otra se abre, como nos ha llovido una bendición. Pero antes de eso, un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún apenas lo hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo, ahí donde comenzaron a hablar, y le dice ese que sería como un refrán. Sí, un refrán, por decirlo así, sería el refrán que dice. Entonces... Sancho le dice que es el yelmo de Mambrino. No, Sancho le dice que mirase bien, que él no querría que fuesen otros batanes, o sea, pues que fuera otro batán erróneo. Entonces Quijote ya le dice, vete al diablo, no seas mentiroso, que va de yelmo de batanes, o sea, compara el yelmo con los batanes y eso no tiene nada que ver en sí. O sea, que está juntando palabras totalmente distintas. Yo creo que lo que él quería decir ahí era que tiene que ver el yelmo con los batanes, Don Quijote, y por eso es que, o sea, ellos como que en cierto momento Don Quijote no quiere que él le hable de absolutamente nada, porque él se cree el más sabio, el más inteligente de los caballeros, el más, sí, el mejor. El más de todo. Vean que hay algo sobre el yelmo de Mambrino, y es que el yelmo de Mambrino es una referencia a un yelmo de oro, puro que se hace invulnerable a su portador. Propiedad original del legendario rey moro, Mambrino. En realidad, tal hombre procedería del escrito italiano de novelas de caballería llamado Mambrino de Rose. La posesión del casco era la misión de todos los paladines de Carlomagno y fue definitivamente conquistado por Reuno de Montalbán, según aparece en la obra de Orlando Inmarato. Acá dicen que Cervantes lo menciona ese yelmo de Mambrino con un barbero bajo la lluvia, y aquí creo que Cervantes está burlando de las personas que desean tener el yelmo de Mambrino y de todas las historias de caballería que hablan de este yelmo de Mambrino, ya que dicen que todos los de Carlomagno lo querían tener. Entonces acá poner un yelmo tan importante en un barbero es algo. Y eso también que no estaba ni entero, estaba a la mitad. Estaba a la mitad, y según Quijote era que porque él le había hecho un conjuro para... O también porque quería... Es porque, bueno, entonces continuando con la historia, lo que dice Sancho a Don Quijote cuando él pues lo regaña como que... Yo tengo la razón. Que mire bien al hombre que va sobre un asno pardo. Exacto, que si él pudiera hablar como lo hacía antes, pues que le diría la verdad. Entonces él le dice... Sancho, pues Don Quijote le dice a él que le diga pues qué era lo que veía. Entonces él le dice que mirara bien a esos hombres. Entonces, que venía sobre un asno pardo, que como el mismo de él, y que sobre él traía una cosa que renombraba, más no era eso. Y entonces Quijote le dice que mejor se vaya y que lo deje a él a solas con el hombre que tenía el yelmo de Mambrino. Entonces aquí Sancho se aparta y dice: más quiera Dios tornó a decir que orégano sea y no batanes. Esto es un refrán, es una variación sobre el refrán que es: a Dios pliega que orégano sea y no se nos vuelva al carabea. Entonces el orégano se puede decir que era la hierba mucho más apreciada que el alcarabea, o sea que es una variación al refrán. Y vean que acá otra vez Quijote vuelve a ganar una pelea falsa, ya que el hombre no tenía tampoco armas. El hombre, otro hombre también le sale corriendo a Quijote. Entonces ahí donde Don Quijote arremete contra el barbero y le exige que le entregue el yelmo. Sí. Pero aquí antes de eso, Sancho dice esto y Quijote le dice: callaos y vete, que yo si no, te voy a batanear el alma, por decirlo así. Entonces Sancho cayó, se fue, porque tenía miedo de que su alma cumpliera la promesa por tan furia que tenía. Y vean que hasta el mismo barbero da a entender que eso no, y Cervantes da a entender que eso no era oro ni nada, sino dice que es azofar. Azofar es un metal barato, latón, o sea, no es... O sea, brilla, pero no es nada interesante. Es como el oro de los tontos. Vea, también en mi libro dice que
Era una especie de palangana con una escotadora semicircular para apoyar el cuello en el cuenco que se mezclaba el agua al jabón para remojar la barba. Eso Faris Latón. Ajá. Bueno, entonces, continuando con la historia, ahí él lo que hace Don Quijote es decirle como, entrégueme todo rápidamente, como a voluntad propia, y para no tener que hacerle daño. Entonces, amenazándolo, el hombre ahí es cuando le aclara que eso no es oro, sino que es, ¿cómo se llama eso? El latón. Ajá. Entonces aquí Quijote le llama criatura. Le dice, defiéndete, cautiva criatura, o entrégame tu voluntad, lo que con tanta razón se me debe. O sea, él está seguro que ese yelmo había sido destinado para él, y que es solo para él. Y entonces a mí me da un poquito de risa acá, y es porque el hombre se tira. Y ahí dice que sin haber levantado comienza a correr, porque tenía miedo de lo que le podía hacer Don Quijote, y como él dejó ese yelmo, entre comillas, porque no era un yelmo, tirado, le mandó a Sancho que se lo viniera a recoger. Pero cuando Quijote se lo midió, él se dio cuenta que el yelmo le quedaba grande. Entonces aquí es cuando menciona que vale de un real a 8 como... A 8 como muy maravedí. Bueno, entonces, continuando con eso, entonces él le entregó pues el supuesto yelmo a su amo, y ahí es cuando Don Quijote menciona es que la bacía celada. Cuando él escuchó eso, o sea, Sancho lo escuchó, él empieza a reírse. Y él notó que ya pues Don Quijote estaba súper enojado porque no lo estaba tomando en serio. Entonces, Don Quijote lo que hace es preguntarle, ¿de qué te ríes, Sancho? Entonces le responde, ríome de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una bacía de barbero pintiparada. Y vean que antes de eso, antes de que él diera sobre la celada, él le había mencionado antes que el hombre barbero era un pagano y que no le cabía la cabeza porque... le faltaba la mitad. Ajá, y además porque tenía la cabeza más grande que lo que la podía tener Quijote, y que le había hecho un conjuro para que no le pudiera quedar así y que él iba a ayudarlo a... Y Quijote ve y Sancho se volvió a reír otra vez de Quijote. Y entonces aquí ya Quijote dice que van a ir donde un herrero y que pues que van a recomponer esto, que sin importar como lo que valiere. Entonces, o sea, él dice, cuanto más bien será bastante para defenderme de alguna propiedad, pues que esto le va a servir para defenderse de cualquier cosa. Entonces Sancho asiente a esto. Espera, y antes de esto nos faltó algo, que es que él dejando a su asno ahí a libre albedrío, lo que pasó fue que Sancho lo iba a cambiar por su asno. Pero Quijote dijo, yo no estoy aquí para quitar cosas, sabiendo que le había quitado el yelmo. Y sabiendo que le había prometido ¿Qué debían de hacer? O sea, desde el principio había prometido que al primer caballero que encontrara le iba a quitar su caballo, ajá, como su rocino, su caballo, para dárselo a Sancho. Y no lo quiere hacer, o sea. Que que según sus leyes de caballería, nunca él debía hacer esto porque nunca iba a quitar sino dar. Que él nunca iba a hacer esto ni iba a hacer algo parecido por el estilo. Y vean que, y aquí es donde Quijote a mí me parece que está tratando un poquito mal a Sancho, porque le dice mal cristiano eres Sancho. Y entonces, porque él dice que él hace que todo se vuelva injuria, que él es el que comete contra todo, sabiendo de que Quijote también es el que está haciendo las cosas mal. Porque vea que no solamente Sancho robó comida, sino que Quijote él la se está la comiendo. Ajá. Entonces eso es como ser parte de un delito, el cómplice. Pero él ahí en esa parte le está sacando como en cara que él nunca se ha ocurrido como lo ha hecho él. Le dice que él nunca se ha quebrado las costillas, que nunca ha quedado cojo, como... Pues, y sabiendo que Sancho le dieron ese montón de vueltas ahí En la sábana. En la sábana, ese ventero. Bueno, a mí me parece muy curioso que aquí se mencione la venganza, o sea, que los griegos hicieron por la robada de Helena. Esto se menciona por el rapto que hicieron a Helena cuando desencadenó la guerra de Troya. Entonces, ¿él por qué la menciona? Don Quijote. Pues él la menciona porque, según él, lo que estaba haciendo Sancho
era una burla y él se lo estaba tomando era como un pasatiempo. O sea, no se estaba tomando el hecho de la caballería en serio. Entonces ya Don Quijote la verdad estaba súper furioso por todo lo que le estaba haciendo Sancho, porque se estaba burlando de él y no lo estaba tomando en serio y le estaba faltando el respeto. Y acá se menciona una frase en latín que es mutatio caparum. Eso pues, es decir, que cambió los aparejos. Ajá. Como los cardenales y miembros de la curia cambian en Pascua sus copas rojas por otras moradas. Y es una ceremonia de cambio de copas que se hace. Entonces ya a partir de esto ellos se disponen a almorzar. Entonces almorzaron de las sombras. Y para ellos poder almorzar él le dice cólera. Él ahí menciona la palabra cólera. Pero cólera significa rabia. Cortada pues la cólera. Cólera también habiendo comido algo. Entonces, pues aquí lo que hicieron fue almorzaron, bebieron agua del arroyo y sin volver a mirar atrás lo que había pasado, lo que hicieron fue que cada uno se subió en su rocinante, en su jumento, en su asno y volvieron al camino real y siguieron buscando la aventura. Y ahí fue cuando Sancho intervino y dijo... Sancho le había preguntado a él que si le había, que se le iba a dar una licencia para él, como escudero, por decirlo así. Yo quiero decir algo sobre lo que estaba diciendo Angélica, lo de cortar pues la cólera y aún la melancolía. Según lo que yo entiendo, es que cortar la cólera es como terminar con el mal genio comiendo, no como tal que sea una comida o algo así. Entonces aquí ya Sancho le preguntó a Quijote que si puede hablar. Y Quijote le dice que sí, pero que no se alargase mucho, que llega a ser fastidioso. Entonces Sancho le dice que de las aventuras y desventuras que han pasado, que si no ha considerado irse a servir a un rey o a un duque, pues que ser el caballero de un rey y de un duque, porque así estarían más seguros los que querían de pelear en batallas, de que él pudiera mostrar, relucir todo lo que él expresa, todo lo que él es capaz de combatir, por decirlo así. Y entonces ahí es donde Quijote dice que antes que se que no está llegue equivocado. que ese término de andar por el mundo como en aprobación, buscando las aventuras, para que acabando algunas se cobre nombre y fama. Y aquí hace comparación con el Caballero del Sol o el Acerto, que son personajes del Palmerín de Oliva y el del Palmerín de Inglaterra. Entonces hace esta comparación sobre que vencieron. Pero antes de continuar, ese se puede comparar con el Caballero del Febo o de Frisol, personaje secundario del Palmerín de Olivar. Pues es que puede ser uno de esos dos. Olivia. Perdón. Entonces aquí se cuenta la historia que vencieron al singular Bruno de la Gran Fuerza, un gigante, el que desencantó el gran mameluco de Persia, el largo encantamiento que había estado casi 900 años, ¿cierto? Vean que, disculpa, no sigue. No sigue. Este es uno de los parlamentos que se ve con más belleza y completas lecciones que Don Quijote da sobre la caballería. Además, él resume la estructura de las novelas del género de la caballería en todo esto, porque él ahí va hablando de cada uno, de lo que hace el caballero, y todo esto lo hace porque Sancho quería ya ser un armado caballero. O ser ya dueño de su ínsula, por decirlo así. Entonces aquí Quijote empieza a decir que él no va a hacer esto a menos de que ya sea reconocido y cuando llegue a un castillo, llegue el rey y le diga, Ea sus, que esto significa arriba. Entonces que llegue y le digan, Ea sus, y que salgan todos los caballeros del reino, que salgan a recibirlo, por decirlo así, que salgan a recibirlo y que se... A recibir la flor de la caballería. Ajá, que se renuzca su nombre en todo, porque quiere ya ser famoso, quiere que todos lo reconozcan por sus hazañas, que salgan la rey y la reina y que la hija de la doncella del rey sea muy hermosa. Y que así ellos les dará paz. Y yo acá estaba pensando en algo, y era que este Quijote estaba haciendo una comparación y él está diciendo lo mismo. Yo creo que Cervantes acá se está burlando de los hombres de la caballería, porque él dice que los hombres de la caballería siempre quieren fama. Y entonces por eso me imagino que él estará diciendo, todos quieren fama. Pero él también la deseaba, claro. Pero por eso creo que es como una burlarse de ellos, porque
todo, al encontrar ellos la fama, ellos quieren hacerse ricos y todo, sabiendo que ellos no pueden volverse ricos. Pero eso es una paradoja porque Quijote quiere ser famoso, pero y no además, rico. no, él sí desea Él sí dinero. desea ser rico. Pues no lo dicen tan explícitamente, pero implícitamente sí, porque él siempre quiere, como, mire, por ejemplo, con lo del yelmo, él sí quiere tener dinero, porque cualquier persona desearía vivir bien. Incluso él ha estado acomodándose en lugares donde pues no le dan nada, pero él todo lo ve como un castillo y como Pero es lujos. que también, pero ¿para qué Quijote quiere tener dinero si él ya tiene? Es que por eso lo digo. Él no tiene. Él, pues, Alonso... Él es una persona acomodada. Él es promediado. promediado. Pero él no es rico. Pero tiene Pero sus vive maneras y va a tener su dinero, porque no Y solo... además hay porque algo- además, vean, además que la sobrina se va a casar en algún momento. Y si la sobrina se casa, le tienen que dar dinero por la sobrina. Y además que se dice que él era un hidalgo. Y los hidalgos podrían muchas veces cobrar 500 sueldos, por decirlo así, en caso de... ¿Qué les pasa? Porque En le caso tendrían como que dar les pasa algo, dinero por por decirlo la así. sobrina. ¿Por qué? Porque él es el en este, responsable. y además él es el responsable de decir, además en esto para poder desposar a alguien necesitaban pagarle lo que la desposada tenía. La ama que era él. La ama- Nada. a la ama La se- ama era solamente una señora. señora que le servía. Por eso digo que ellos sí tienen dinero. Además, porque como se ve en la ellos historia de Marcela. y además ellos no solamente tienen tierras, porque vea que él dice, el inicio decíamos que él vendió hanegas de tierras para comprar libros. Y él era Entonces, cazador y eso y daba eso Pero daba por eso, mucho exacto. dinero. Pero él gastó casi todo su dinero en los libros. Pero lo gastó él, más el dinero que le De dio la la familia. familia de él. O sea, Quijote en realidad es de familia rica. Porque se ha acomodado en España en ese momento. Es como Y su aquí en la familia historia rica. se demuestra, pues ya continuando con la historia, pues también se compara con la historia de Marcela, porque mire que el tío donde hubiera casado a Marcela con otra persona hubiera recibido... dinero y se Ajá. hizo con el de Porque Marcela para también. poder desposarlo necesitan darle dinero a la otra persona. En fin, entonces continuando con la historia, él dice que los recibirá el rey y que por la noche van a hacer una cena con el rey, Con el la rey reina y la doncella. Infanta. La infanta, por decirlo así. Infanta era la Entonces, doncella. La hija. sí. Entonces, Pero era una niña, pues. pero era su prometida. Entonces que llegarán y pasarán un enano y dos gigantes, por decirlo así. O sea, que entrarán un enano y detrás de él vendrán dos gigantes, como por ser antiquísimo sabio. Y que a partir de esto darán como probar algo y solamente la decisión del caballero huésped será la final ante todo, ni siquiera la del rey importará. Pues ni siquiera la del rey importará en este momento. Y acá es donde Sancho vuelve a decirle, vuestra merced, llamándose el caballero de la triste figura. Ahí otra vez vuelven a mencionar el sobrenombre que le da Sancho y que Quijote utilizará en toda la historia. Y que ese sobrenombre será representativo para hacer figuras del Quijote de la Mancha hoy en día. Que más que todo se encuentran en Madrid y es la imagen más importante que tiene esta figura, que está Don Quijote y Rocinante, Sancho y la mula y un escudo muy grande donde Ajá. tienen El el asno, dibujo del caballero de la triste figura. Bueno, entonces aquí Quijote termina de contar su historia, que el infante, pues que por la noche se encuentra con el infante en los jardines y que que sí, un amorío entre ellos dos y que al final la infanta se va a desmayar, que porque va a salir de la puerta le va a dar adioses con sus manos y que le va a besar 1000 veces sus manos y sus pies. Aquí pues termina como con su bello ideal de historia y que él después menciona también en la historia que dice que él volverá y se casará con la infanta del rey, pero solamente el rey aceptando si es de nobleza. Y aquí entonces se menciona que esto sería complicado porque dice que él tiene el título de hidalgo pero por comprado, no porque sea de familia noble ni cristiano puro de antes. Entonces que esto, la única manera que fuera posible es que hay algunas personas que nacen ricas y caen a lo bajo en la descendencia de su familia. Y otras personas que nacen de lo bajo y llegan a la cima. Entonces esto se referencia y que él se volverá rey. Y que a causa de esto casará a Sancho con una doncella y le dará lo prometido. Y acá eso es como contradictorio, ya que Quijote le dice, él jura lealtad a su doncella.
y está diciendo como que le está Sancho diciendo, sea infiel. Es la segunda vez porque que le es una está historia. diciendo que le sea infiel a su doncella y le dará a otra y le deje a sus hijos. Y acá Sancho menciona un refrán que creo que sería mencionado como un refrán y es: no pidas de grado lo que puede tomar por fuerza. Ah, sí, que aquí dice el rey, continuando la historia, que el rey, si no quisiera darle a su mujer, a la infanta, que el mismo Quijote menciona que la tomaría por la fuerza, y es cuando Sancho menciona este refrán. Y también menciona que más vale salto de mata que ruego de los hombres buenos. Pero al rey no le gustaría que la hija de él se casara con Quijote. No, es Por que era eso para mismo- casarlo con Sancho. No, la hija era para casarla con Quijote, ¿verdad? y Quijote casar con una doncella. Pero, Sancho. pero pues el rey sí, por ejemplo, suponiendo de que Quijote sí sea un caballero andante y que él vaya a pedir la mano de la hija del rey, sí se lo podría dar. No, pero es que Pero él a dice un, que no. a Pero pues, un no quiere. caballero Espere. le pueden dar una doncella o la hija de un rey dependiendo del acto que haya Porque hecho eso es como un heroico. favor, Ajá. eso es un favor que Depende le del hace acto el rey. Una heroico que haya retribución. hecho. Exacto. Por ejemplo, También si el dinero que le dé por el ella. caballero le ayuda a ganar de pronto una tierra o a conquistar algo, lo más probable es que si él le pide la mano de la infanta, sí se la da. Y yo creo que eso se ve mucho en los programas cómicos de caricaturas y todo. Porque hasta en los cuentos de los hermanos Grimm se Que le ve. ofrece propiedades, animales, ese Y tipo de todo eso cosas. por la mano de la princesa. Pero de Don la Quijote princesa. no era caballero. Pero suponiendo que fuera caballero, Pero bueno, sí, Podría pero igual pasar eso no eso. se podría dar porque obviamente el rey no iba a permitir que se casara con él si él no era caballero. Pero él no Él lo sabía. pensaba Y más así. loco. pues, Entonces, por pero eso como ahí él dice- está en la mente Pero es un que mire, caballero. yo digo algo. Don Quijote maneja muy bien lo que es el lenguaje. Porque para convencer a toda esa cantidad de personas de que supuestamente era un caballero, y además que convencer a Sancho de que se fuera con él, o sea, es como una persona muy astuta. Bueno, entonces ya aquí dejando de que iba a robar a la infanta, de los dichos de santo y todo esto. Entonces se continúa la historia y dice que para Sancho va a ser más fácil porque él es cristiano viejo, él mismo lo dice, que yo soy cristiano viejo y para ser conde esto me basta. Y entonces Quijote le dice, aún te sobra, y cuando no lo fueras, si así nadie te hiciera caso, como yo voy a ser el rey, yo voy a hacer esto, yo te voy a nombrar de Él esta le puede dar a manera. la nobleza. Y vean que ya Sancho cambia sus aspiraciones y ya se siente como un hombre de mundo, un hombre más importante, ya que Quijote le dice todo esto. Entonces yo creo que este Sancho se está uniendo a la locura de Quijote y por eso Ajá. es que no me da a entender por qué Sancho cree algunas veces que está loco y otras veces no lo cree. Posiblemente porque ya está desvariando. Pues de tantas cosas que ha presenciado, posiblemente. Y de los golpes. Entonces aquí Sancho dice, y montás que no sabría ya yo autorizar el litado. Entonces Quijote lo corrige y dice, no es litado sino dictado, que significaría pues que no estaría, que él estaría a la altura de tener el título de ser duque. De sabría autorizar. Pues que si él era digno para ese título. Entonces aquí Sancho dice que como para tener una persona detrás de él, que he visto mucha gente que Que él pues, los pondría un caballeros, barbero. o sea que los caballeros tienen a sus escuderos, entonces que él pondría un barbero detrás de él ajá. para que estuviera pues con su hacerle barba y todo Que lo eso. estuviera Sancho- cuidando y limpiando y, Y todo. vea Ajá, que que Sancho todo. acá es un poco como, él dice, pero asalariado en casa. Y entonces él dice como que nunca había visto eso. Una persona que él le pagara en su propia Ajá, casa. Y Y, es que él- también Sancho le decía que podía ser un buen munidor, que viene siendo munidor encargado de convocar a los miembros de una compañía. Y pues Sancho se le da esta idea de la razón de que los años pasados, pues antes de que estuviera con Quijote, él estuvo un mes en la corte y allí vio que un señor pequeño, que es pues pequeño pero que decían que era muy rico, grande, tenía un hombre que le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo, Un que Napoleón, estaba pegado al rabo. un Napoleón Bonaparte. Un chiquito, pero Gordo. tenía mucho dinero. Ajá, Muchísimo poderoso. dinero. Entonces Sí, él, pues tenía un poder social muy alto. entonces él le dice que sí puede llevar a su barbero, que Sancho le dice que yo puedo llevar mi barbero a mi cargo, que vuestra merced puede procurarlo más rápido, hacerse rey y hacerle conde a él. Y así será respondiendo Don Quijote. Ah, Y entonces
acá. Pues como estábamos diciendo lo que decía Sancho de ser un buen munidor, pero Quijote le decía que debía cortarse aunque sea las barbas a menudo cada 2 días, porque si no se iba a ver desalineado. Y acá es donde finaliza el capítulo número 21.